Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 161 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. En esta ocasión nos acompaña un invitado de súper lujo, el señor Alberto Iturralde, analista bursátil, coconductor del canal de YouTube La Magia de la Bolsa, canal de referencia, por cierto, tanto en lo bursátil como en cuanto a la geopolítica, un lujazo. Además, el único analista bursátil con el pergamino de que la propia Bolsa de España haya determinado su expulsión por realizar una denuncia contra la manipulación de las cotizaciones. Así que un honor. Alberto, ¿qué tal todo por ahí? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Feliz de estar contigo, súper agradecido. Es para mí un honor que hayas tenido en cuenta que pueda estar yo aquí. Así es que súper feliz. Alberto, querido, vamos a recorrer las últimas novedades y a deliberar sobre la situación actual del mundo, de la geopolítica, de la geoeconomía, con todos tus conocimientos. Por cierto, ¿en qué lugar de España apareces, Alberto? En el norte, en Bilbao, Euskadi, Bilbao, la zona norte. País Vasco, ¿verdad? La País zona Vasco, de... sí. Esa es una zona muy bonita, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta, pero también es para gustos. La verdad es que, así como en tu tierra, Argentina también tiene cosas maravillosas y bellísimas, España también, en total, no solamente el norte, sino también el sur. Sí, España es un Así es país que, hermoso, pero imagínate. amigos míos, viviendo alguna vez en Bilbao, siempre recuerdan Bilbao como una de las ciudades más bonitas de España. Y una de las zonas más ricas también de España, ¿o yo he equivocado? Bueno, eso se dice. Sí, la verdad es que no, industrialmente siempre ha sido una zona fuerte. Sí es verdad que en los últimos años, con toda la ideología de lo que ahora hablaremos, es decir, de la destrucción de la industria que se está produciendo en Europa, también se ha visto afectada esta zona del País Vasco, pero sigue siendo una zona pujante todavía. Bien, interesante, interesantísimo. Bueno, quiero comenzar, Alberto, esta conversación con las palabras de el propio Trump ayer, bastante sorprendentes, respecto a las conversaciones con Rusia. Aquí sus declaraciones. Tiene que terminar, la guerra tiene que terminar, lo que sea que pueda hacer para acabarla, lo haré, y estamos teniendo discusiones. La pregunta de la periodista, conversaciones en curso, y Trump responde, sí, sí, ya estamos hablando. Y entonces, ante la repregunta de la periodista, ya está hablando con el señor Putin, responde una vez más Trump, no quiero decir eso, no lo rechaza, sino no quiero decir eso, pero ya estamos en muy serias discusiones. Estamos teniendo efectivamente discusiones muy serias con Rusia para terminar la guerra. Alberto, ¿cuán creíble esto? ¿Cuán probable, en tu opinión, el comienzo de una negociación, un alto el fuego? ¿Cómo aparece eso para vos en tu análisis? El comienzo de la negociación, súper probable, y que probablemente haya ciertas buenas intenciones por parte de Trump también. El problema lo tenemos con algunos borradores en los que todavía se sugiere la idea de que Ucrania, por ejemplo, dentro de X años pueda pertenecer a la OTAN, pueda estar adherida a la OTAN, o quizás que después de la guerra de Ucrania haya un proceso de militarización de ese país. Entonces, claramente hay una intención por parte de Donald Trump. Claramente hay una intención también de salvaguardar la imagen de Estados Unidos, que no quede como una derrota, lo cual es muy difícil porque recordemos que Putin, cuando inicia esa operación militar especial, en una guerra que llevaba desde el 2014 en pie, ya dijo varias cosas, pero dijo tres, dos de las cuales
va a conseguir sí o sí. Hablaba de desmilitarizar, neutralidad de Ucrania en la OTAN y también de desnazificar. Desnazificar un país es imposible. Tú no puedes entrar, porque para desnazificarlo, fíjate, hay que entrar ya en técnicas totalitaristas, que entren dentro del ámbito privado de la ciudadanía, y eso obviamente queremos creer que no está dentro del plan de Putin. Todavía no lo sabemos. Pero es que además ya ha ido conquistando una serie de territorios que no van a volver a Rusia. Esas conversaciones van a tardar todavía un tiempo en materializarse y durante ese tiempo Rusia sigue avanzando. No hay ninguna manera de que Estados Unidos salvaguarde la cara más que impregnando al mundo de propaganda, a lo cual ya nos tienen acostumbrados, porque esos mínimos no va a permitir Putin, obviamente, que se militarice a Ucrania tras el fin de la guerra. ¿Por qué? Porque ya pasó con los acuerdos de Minsk. Y 2 veces no le vas a engañar de una manera tan flagrante después de probablemente 200.000 rusos muertos en la guerra. Obviamente la neutralidad es evidente, que no te la va a ceder. Entonces, los territorios menos todavía. Vamos, que básicamente Putin le ha hecho una faena a Estados Unidos porque estableció unos mínimos que se van a cumplir sí o sí, Ezequiel. Luego ya como lo queramos adornar en Occidente, que ha sido una victoria de Occidente, Putin cede, que no nos extrañe que eso es el discurso que intenten imponer, ya es otra historia. Pero que ahora Donald Trump intenta perder lo menos posible, pero ya más o menos podemos dar por hecho lo que va a perder, sí. Y en esa renegociación, o perdón, en esa negociación territorial, Alberto, ¿qué va a querer Rusia en tu opinión? Lo ya mencionado por Putin, las famosas 4 provincias más Crimea, básicamente Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Gerson, más Crimea, y nada más que eso, o algo más. ¿Cuál tu mirada? Oficialmente, nada más que eso, pero hay un problema larvado si solamente Rusia busca eso, y es el contacto con Transnistria. Vamos a ver. Actualmente, si analizamos cómo está actuando la Unión Europea y cómo probablemente va también a actuar Estados Unidos cuando Donald Trump no esté, claramente están preparando un conflicto directo contra Rusia. A eso obedece el discurso de rearmar a todos los países europeos, obviamente para beneficio del complejo militar industrial y en perjuicio de beneficios sociales, infraestructuras europeas, todo lo que hemos visto durante estos últimos meses. ¿Qué es lo que sucede? Al gobierno del Kremlin ya le han preguntado si era prioritario para ellos llegar, por ejemplo, a Odessa, y han dicho que no. Entonces, claro, hay un problema. Si no se conecta Rusia con Transnistria, tenemos larvado un conflicto a X años vista que a día de hoy, quienes saben, datan probablemente en 2029, lo cual obviamente con Donald Trump fuera ya de la ecuación, si es que no lo eliminan antes, que a mí me extraña mucho que no lo eliminen antes, pues tendríamos ya todo el caldo de cultivo para que esas élites corporativas, que suele denunciar tanto un analista que tú conoces muy bien, Adrián Celaya, y es cierto todo lo que nos cuenta en ese sentido, puedan avanzar en su proceso de eliminación poblacional en Europa, destrucción material para luego reconstruir, y todo lo que se está viendo en los propios títeres, esos que se dicen líderes europeos que han sido colocados ahí por esas élites corporativas por mediación del Foro Económico Mundial. Hoy en día esos mandatarios en ningún momento están defendiendo los intereses de sus administrados, simplemente están atendiendo a otros intereses que nada tienen que ver con el de sus países. Entonces, recapitulo tu argumento. Rusia va a querer los oblast mencionados y la conexión con Transnistria a través de Odessa, básicamente este corredor, y presumiblemente los territorios alrededor de esto, ¿no? No Eso sería lo solamente. deseable, Ezequiel, Sí. pero oficialmente han dicho que no lo quieren. Y llegar hasta Odessa y llegar hasta Transnistria llevaría muchísimo tiempo de guerra. Es decir, si se van a entablar conversaciones durante estos próximos meses, no tiene tiempo Rusia para llegar hasta Transnistria. Entonces, si Rusia se aviene a esas conversaciones es porque probablemente estén diciendo la verdad. No tienen intención de conquistar ese corredor hasta Transnistria, lo cual dejaría larvada una guerra de aquí
a un periodo de tiempo X contra Europa. Sí, pero podrían quizás tal vez no conquistarlo militarmente, sino en el marco de esas negociaciones. Eso también posible, ¿verdad? Ojalá, Ezequiel, porque sería hasta cierto punto un indicio de que igual, ya veremos, pues tienen más complicado esos belicistas europeos, que obviamente vienen mandados por los neocon estadounidenses en su ideología, en sus intereses por esas élites corporativas, les saldría mal la jugada. Ojalá, Ezequiel. Sí, sí, sí. Recién Alberto referenciaba Transnistria con respecto a Moldavia por el caldo de cultivo generado aquí con la presidenta María Sandu en Moldavia para comenzar ahí de alguna manera el próximo conflicto la próxima guerra por delegación entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Recordemos las elecciones hace poquito tiempo ahí, a finales del 2024, con una situación fraudulenta relativa a los votos del exterior. Bueno, en Moldavia los votantes determinaron la victoria del candidato prorruso, pero gracias a los votos de los moldavos en Europa y la exclusión de los votos de los moldavos en Rusia, eso generó un cambio del resultado, por eso esto de la situación fraudulenta. Acá un caldo de cultivo, así que el análisis de Alberto realmente muy, pero muy interesante por la importancia de esto en el próximo, la importancia de este canal de conexión entre la futura Rusia y Transnistria en un futuro conflicto. Completamente de acuerdo con vos en tu análisis, Alberto. Sin abandonar Europa. Entre las propuestas para la negociación aparece la idea, impulsada por sobre todas las cosas por Macron en Francia y Starmer en Reino Unido, de el envío de tropas de pacificación o de mantenimiento de la paz durante las negociaciones para su aplazamiento, su estacionamiento en Ucrania. ¿Cuán posible esto para vos? ¿En qué medida Rusia podría convalidar esto? ¿Cómo lo conceptualizás, Alberto? Bajo ningún concepto lo convalidaría por una razón muy sencilla. Ahora mismo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es un problema también para esas élites globalitaristas o corporativas. ¿Por qué? Porque establece un discurso soberanista. Eso significa que, obviamente, los representantes actuales de esa ideología globalitarista quedan los representantes europeos. Con lo cual, obviamente, si ellos pudieran accionar para una guerra contra Rusia, los planes de esas élites globalitaristas, que obviamente no solo ven soberanismo en Donald Trump, también lo ven obviamente en Putin y en Xi Jinping, podrían avanzar en su agenda de la guerra contra Rusia. Y a eso obedece las tretas que normalmente siempre vienen de Reino Unido, de considerarnos a todos un poco estúpidos o si no bastante estúpidos, sobre todo a los rusos, y plantear que inocentemente ellos van a llevar tropas de interposición como si nadie se diera cuenta de cuál es el engaño que intenta esconder esa estrategia. Rusia, Ezequiel, después de que ya le has hecho entrar en una guerra, no va a permitir bajo ningún concepto que de manera oficial entren tropas de países OTAN en juego. Con lo cual, es un discurso que de algún modo se intenta vender con la idea de, oh, fíjate qué mala es Rusia, que no quiere permitir tropas de paz. No, los rusos serán rusos, pero tontos no. Y lógicamente lo que vamos a ver es más intentos de engaño en propaganda, pero es muy difícil que ya Rusia, después de todos los engaños a la que le ha sometido, véase, pero además, engaños, Ezequiel, esto lo habrás comentado tú 1000 veces en tu canal, o sea, Angela Merkel, no, si la idea de los acuerdos de Minsk era rearmar a Ucrania. Y Hollande acreditando las palabras, dices, bueno, o sea, ya a estas alturas le vais a ir con engaños tan burdos como que vais a establecer tropas de interposición. Entonces, claro, Donald Trump, que tampoco es tonto, dice, bueno, yo no me voy a meter en vuestros juegos, es decir, eso, vosotros estáis fuera de la ecuación,
vamos a hablar Putin y yo primero, luego pondremos a alguien en Ucrania, que ya veremos quién es, porque Putin ni siquiera, perdón, Zelensky ni siquiera es legítimo para estar en esas conversaciones, y se resolverá todo probablemente entre los dos. Que en un momento determinado hay que hacer algún trabajo sucio y de baja estofa, pues ya les dirán a los europeos que lo hagan. Pero lo de las tropas, seguramente no. Bien, y completamente de acuerdo, por cierto, con vos en esto también, Alberto. Y respecto a la posición de Europa en estas negociaciones, ¿cómo reaccionarán los líderes europeos? Porque hasta el momento, en muchos casos, quizás no los líderes de los países más importantes, aunque en el caso de Reino Unido sí, por cierto, pero por ejemplo, Kaja Kallas y otros de los guerreristas radicales de la Unión Europea, en muchos casos están llamando directamente a la continuidad de la guerra, aún ante la ausencia del apoyo estadounidense. Si Estados Unidos abandona el apoyo, algunos líderes europeos quieren la continuidad de la guerra a partir del apoyo europeo. En esta situación, ¿cómo podrían comenzar las negociaciones? ¿Cómo reaccionaría Europa? ¿En algún momento la ciudadanía europea reaccionará a esto, considerando las terribles consecuencias de esta guerra para el nivel de vida en general de las personas? ¿Cuál tu perspectiva, Alberto, en La esto? posición de Europa en cuanto a las negociaciones es muy similar a la de, seguro que hemos conocido todos esta escena en la que vemos un perro pequeñito y con muy poco, obviamente con muy poca fuerza, pegando ladridos a un mastín enorme que obviamente no hace falta ni echarle un bocado, simplemente probablemente con un golpe con la pata lo elimina. Europa es el perro pequeñito que está pegando ladridos. No voy a decir ninguna raza porque seguro que alguien se siente aludido porque tiene la misma raza y Turralde se mete con los perros. No. Básicamente es el concepto. ¿Qué es lo que ocurre? En la cuestión que planteas hay muchas aristas. Es decir, ¿podría hacer algo la Europa para estropear esas negociaciones? Una falsa bandera. Hasta ahora, hace cosa de unos meses, vimos al jefe del Estado Mayor estonio diciendo que ellos ya estaban preparados para entrar dentro de Rusia, que no había ningún problema, que la OTAN les iba a respaldar. Estonia, 1.200.000 habitantes. Entonces, claro, ya cuando ves ese tipo de declaraciones, dices, bueno, estos están fatal, o sea, han salido totalmente del marco, con lo cual, claro, una falsa bandera siempre está sobre la mesa. El problema está en si esa falsa bandera con Donald Trump podría prosperar, y probablemente no, porque al día de hoy el 80% de la fuerza militar de la OTAN es Estados Unidos, con lo cual antes de esa falsa bandera, esos mandatarios tendrían que rearmar a Europa, y eso les llevaría pues del orden de probablemente 3-4 años, aparte de mucho discurso. Con lo cual, probablemente tenemos unos años, si las negociaciones van con normalidad, de cierta sensación de que todo ha pasado, para después, una vez que estemos armados, vivir probablemente casos de falsas banderas. Lo que está pasando en el Báltico. Ezequiel, yo en mi vida había oído que cables se cortaran en el Báltico, y de repente en 2 meses, no sé si vamos ya a 8 o 9 cables. Claro, o sea, ha sido tal barco, vale, el barco se escapa, el barco chino que se escapa. Al de una semana, otro cable. ¡Oh! Ha sido este otro, pero vamos a ver, ¿qué broma es esta? Es decir, obviamente son sabotajes deliberados. Si miramos lo que Seymour Hersh investigó y descubrió al respecto del Nord Stream, spoiler, por si alguien no lo sabe, no fue Ucrania, pues ya nos podemos hacer una idea de quién está haciendo esos sabotajes para buscar una excusa para, obviamente, llenar de barcos el mar Báltico y de algún modo hostigar la salida de barcos rusos del puerto, por ejemplo, San Petersburgo, de toda esa zona de acceso a mar Báltico. Entonces, así están las cosas. Por ahora no estamos los europeos, después de haber entregado todas nuestras obsoletas armas a Ucrania, para una confrontación directa con Rusia. Y en cuanto al clima social, Alberto, tanto en España como en el resto de Europa, ¿en qué medida la población europea, la ciudadanía europea, podría convalidar una participación aún mayor, o por lo menos una participación sin el apoyo de estadounidense en la guerra, incluso con la posibilidad del envío de soldados? Esto
mencionado en muchas oportunidades por distintos gobiernos de Europa. ¿Cuál tu visión sobre eso? Sobre la capacidad de resistencia o de apoyo de los europeos a esto, de a pie. Para interpretar esa cuestión, quizás hay que mirar lo que ha pasado en Finlandia y en Suecia. Dos países neutrales, Finlandia, que había tenido, obviamente, sus más y sus menos, más sus más que sus menos, contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial, pero que tenía un grado de convivencia siendo vecinos formidable. Y Suecia, que había mantenido una neutralidad centenaria, 200 años. Creo que ha estado siendo neutral. Tú de estas cosas sabes infinitamente más que yo. Siendo neutral. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora lo que pasa es que han conseguido lavar el cerebro de tal manera a esos ciudadanos que los propios gobiernos, extrayendo de la voluntad de los ciudadanos, es decir, extrayendo los referéndums que debían haberse planteado para tomar la decisión, han hecho entrar a sus países en la OTAN. ¿Quién nos dice a nosotros que, llegado el caso, nos montan una guerra contra Rusia y la ciudadanía que no está de acuerdo, pero que, como hemos visto ya después de la Segunda Guerra Mundial, todo el territorio ocupado europeo por Estados Unidos ha perdido cualquier capacidad de responder? Los sistemas políticos tienen mucha culpa en esto. Esto no se suele comentar mucho, pero esto es muy importante. Lo que condiciona a la ciudadanía es siempre la naturaleza de su sistema político. Y a la ciudadanía europea se le ha contado un cuento increíble. Se le ha contado que viven en democracias. Claro, alguien dirá, pero bueno, ¿qué está diciendo Iturralde? ¿Que esto no son democracias? No, no lo son. Y la desgracia es que todo el mundo cree que vive en democracia porque no sabe lo que es una democracia. El poder de todos, que sería el demos kratos en griego, solamente a día de hoy se considera que puede existir si hay características en la constitución de los países de las que carecen por completo los países europeos. Es decir, separación de poderes, elecciones distintas de los representantes de zona en un sistema muy similar al de Estados Unidos y, lógicamente, un poder ejecutivo elegido en otras elecciones enfrentado al poder legislativo, y todo ello con un poder judicial que es el tercero, o la función judicial, independientes. Bueno, pues Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, acciona en Europa para establecer sistemas políticos que no tienen control del poder en sí mismos. Es decir, el mandatario ejerce como el reyezuelo de todas las películas que veíamos hace años, de un reyezuelo en África que entregaba, y a día de hoy sigue existiendo, entregaba sus recursos al poderoso y tenía sometida a su población. Al final, el poderoso solo tenía que influir sobre el reyezuelo. Bueno, pues eso es lo que pasa en Europa. La diferencia es que el sistema es mucho más sofisticado y a los ciudadanos se les hace ir a las urnas para que cambien de reyezuelo cada X tiempo. Mientras los sistemas europeos no tienen control del poder, obviamente los ciudadanos no pintan nada. Y tantos años con esos sistemas han llevado a sociedades tremendamente ovejunas, tremendamente fáciles de llevar. Lo hemos visto con la situación sanitaria de 2020. Voy a evitar términos complejos para los algoritmos. Pero somos tremendamente ovejunos. Luego, claro, yo cuando planteo que había muchos indicios, ya lo planteaba ya hace un tiempo, de que los mandatarios europeos querían llevar a una guerra directa a Europa contra Rusia, hay un argumento, además muy cierto. Dice, joder, pero es que a un chaval europeo le quitas la PlayStation y le matas. ¿Cómo le vas a mandar a la guerra? Sí, parece una locura, pero es que a día de hoy las guerras ya son misilísticas eminentemente. Entonces, claro, tú tienes una guerra contra el país más potente en ese aspecto, tú te vas a ir armando Europa durante estos próximos años, obviamente, con ese tipo de armas que probablemente le hagan muy poco daño a Rusia, es decir, misiles, y lógicamente tienes garantizada la destrucción, mientras los ciudadanos aplauden todas las tardes a las 8 de la tarde, como se hacía en la situación sanitaria de 2020, y van cayendo los misiles uno tras otro. Es decir, parece una situación rocambolesca, pero visto lo de Finlandia y lo de Suecia, a mí no me extrañaría que con los demás hicieran lo mismo. Además, hay que tener en cuenta que hay mucha gente en Europa, muchos ciudadanos, que están abstraídos de lo que pasa en la política. Se sientan delante de una televisión a consumir lo que esta televisión les dé de manera acrítica, y luego está el fenómeno del tragacionismo. Es decir, hay gente
que ya vive anclada a sus creencias históricas de que Estados Unidos es maravilloso, quiere lo mejor para ti, te va a defender, Rusia es muy mala. Es decir, una serie de locuras culturales que obviamente perjudican muchísimo. Y frente a esto, Alberto, en el caso específico de España, aunque seguramente también las soluciones aparezcan en línea para el resto de los países europeos, ¿cómo deberían reaccionar o cómo deberían responder las sociedades europeas para generar una democracia más democrática o una democracia real y no esta apariencia de democracia? Por ejemplo, con respecto a la OTAN y a la Unión Europea. Reforma, salida, destrucción. ¿Cuál tu mirada sobre esto? Muy bien. No cabe la reforma, y esto es muy duro, pero es así. No cabe una constitución que de arriba a abajo en su esencia no es democrática, no cabe el reformarla. Los ciudadanos, obviamente, mediante la divulgación, mediante la concienciación, mediante la agrupación civil, tenemos obviamente que ir rechazando cada vez más los sistemas políticos que efectivamente no tienen control del poder. Y eso es un proceso inevitable, porque si no vamos a caer en guerras civiles, que eso obviamente va a ser mucho más traumático, o lógicamente en la sumisión total, en la autodestrucción. No va a haber más que esas dos opciones si no cambiamos el sistema, y no se puede reformar, Ezequiel. La Unión Europea es una unión burocrática creada por Estados Unidos para tener bien controlado el continente europeo, y bien que lo tiene controlado, y lógicamente eso hay que eliminarlo y si hace falta volver a crearlo. Pero ojo, aquí siempre hay un discurso ridículo. El de que no, es que Europa no la puedes dejar porque se matan entre ellos. Eso era cuando Europa, teóricamente, era un mundo en sí misma. Cuando Europa era un mundo en sí misma, sí que efectivamente nos matábamos entre nosotros. Pero es que a día de hoy el mundo obviamente no es Europa. La tecnología ya ha hecho que nos conectemos con cualquier país del mundo económicamente en cualquier momento. Y eso ha hecho a países como China convertirse en auténticas, a día de hoy, económicamente es una superpotencia. Entonces, ya no tiene sentido la guerra entre Alemania y Francia, la de toda la vida. Esa no tiene ni pies ni cabeza. De eso no tendría ni sentido la guerra entre Gran Bretaña y Rusia. Pero bueno, la rusofobia a los británicos no se la vamos a poder curar desde aquí. Entonces, ¿cuál sería la lógica del asunto? Si se eliminara la Unión Europea, de manera natural, los propios países europeos, solamente con relaciones bilaterales inicialmente, terminarían generando un nuevo grupo de colaboración. ¿Por qué? Porque por un lado tienen a Estados Unidos y por otro tienen a China. Y en ese grupo de colaboración tendría que estar indefectiblemente incluido Rusia. Ezequiel, Rusia es Europa. A veces tengo la duda de si la península europea no es parte de Rusia, pero Rusia es Europa. Sí, sí, clarísimo tu análisis. Y para el lado tuyo la pregunta, para el lado de la economía, ¿y el euro? Oh, el euro mira, eso es algo que es súper fácil de entender. Para tú dominar una zona, tenerla controlada, uno de los aspectos más importantes es dominar la moneda. Y el euro no es más que la moneda, que es, a mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de la fuerza del dólar con respecto al euro. No tiene sentido. Claro que el dólar siempre va a ser más fuerte que el euro. El dólar siempre va a cotizar donde quiera el gobierno de Estados Unidos en beneficio de su economía, en beneficio de cuánto quiera exportar. Si quiero exportar más, lógicamente me permito un dólar más débil con respecto al euro, que es a donde voy a exportar en gran parte. También voy a exportar a más sitios. Entonces, el euro en sí mismo no es más que el esclavo, el sirviente del dólar en la zona dominada por Estados Unidos, que es Europa. Y obviamente países que pierden su soberanía monetaria. Estos días, con los discursos de Donald Trump, se ha vuelto a introducir el concepto de una moneda BRICS. A ver, todos creemos que, yo digo porque es que este es mi trabajo. Yo lo siento, porque cada vez que digo esto a la gente le sienta mal que lo diga. Renunciar a la soberanía monetaria es un acto tremendamente duro para un país. Muy duro.
Nadie va a querer renunciar a su soberanía monetaria. Otra cosa es que los BRICS generen nuevos sistemas de pago. Otra cosa es que generen UNIT y todo ese tipo de iniciativas son tendentes a facilitar las transacciones de una manera más ágil. Eso está fenomenal. Pero que se vaya a crear una moneda BRICS como tal, eso es complicado. Y obviamente, si algún día se creara, va a tener que coexistir durante mucho tiempo con las monedas locales, porque los países no van a permitir perder su hegemonía monetaria. Bueno, pues eso es lo que han hecho, Ezequiel, todos los países europeos. Y a partir de que tú ya has renunciado a tu hegemonía monetaria, solo tienes que tener en el Banco Central Europeo a una persona con la suficiente corrupción en el armario, como Christine Lagarde, como para obviamente hacer lo que tú le digas desde Estados Unidos, para que esté ya redondeada toda la economía europea, dominada mediante la moneda. También, es que la moneda es muy importante en todo este proceso. Sí, no podría parecer más de acuerdo con vos en esto, Alberto. Recordemos además la situación de Grecia, no solo de Grecia, pero Grecia protagonizó la ruptura, la crisis más fuerte durante la crisis de la deuda y no podía abandonar ese corset, esa situación, porque no podía realizar una devaluación de su Devaluación, moneda, claro. precisamente por la existencia del euro, y eso determinó primero un endeudamiento con los bancos y después un endeudamiento con la troika y un desastre. Al día de hoy la economía griega todavía parece al nivel de 2010 en términos reales, más o menos. Generaron un desastre en Grecia y en gran medida por el salvavidas de plomo del euro, ¿no? Y fíjate que Uh-huh. hay un aspecto más, en el mismo sentido de lo que comentas, pero desde el lado opuesto, dentro de los países históricos de la Unión Europea, los que llevaban desde los años, desde antes de los años 70, bueno, 70, 80, en la Unión Europea, el país que a día de hoy se considera que siempre ha necesitado tener dividida Europa es Reino Unido. Eso es una política histórica, no es de ahora. Es de hace, bueno, Ezequiel, en esto es una maravilla, porque cuando hay un profesor de relaciones internacionales, la historia se la conoce de maravilla, cosa que yo, por desgracia, no. Entonces, ¿cuál es, Ezequiel, de los países históricos de la Unión Europea, el único que dijo ni por asomo cedo mi soberanía monetaria? Reino El que Unido. abandonó la Unión Europea también unos años, hace pocos años atrás, ¿no? Claro, claro, hay que preguntarse por qué. Claro. Sin abandonar Europa, pero ya con relación a Trump, Juan Antonio, otras declaraciones también importantes. Realmente algo no achacable a Trump, la falta de noticias. Genera un hecho noticioso tras otro. Para nosotros, mucho material para el análisis. Aquí palabras de él. ¿Qué significa eso? ¿O qué quieres decir? Ahí va a establecer tarifas sobre la Unión Europea y responde ahora Trump. Well, you're asking me a question, because I'm sure you didn't hear. Am I going to impose tariffs on the European Union? Trump repitiendo la pregunta porque la pregunta muy bajita. ¿Voy a imponer tarifas? Me está preguntando si voy a imponer tarifas o no sobre la Unión Europea. You want the truthful answer, or should I give you a political answer? ¿Quieres la verdad o quieres la respuesta política? A veces Trump con salidas así muy rápidas. Absolutely. Uf, Sin duda. absolutamente. Y ahora va a responder también otra cosa dura. Absolutamente en el sentido de que sí. The European Union has treated us so terribly. La Unión Europea nos trató tan terriblemente. Alberto, después de acompañar a Estados Unidos en una guerra por encargo en Ucrania, después de convalidar la voladura de la infraestructura energética europea, ruso-alemana, pero europea, también participaban capitales de otros países. Después de todos los sacrificios hechos por Europa en pos de la política de la OTAN,
ahora de repente Trump determina que absolutamente tarifas a Estados Unidos. ¿Cuáles las consecuencias para Europa de esto y cómo van a reaccionar los líderes europeos, evidentemente tiritando en este momento, ¿no? Hay un aspecto muy importante, porque a todo lo que nos ha explicado tan bien ahora Ezequiel, al respecto de todo lo que ha hecho Europa con Estados Unidos, a favor de Estados Unidos, hay que incluir probablemente el corazón de la ayuda de Europa a Estados Unidos, y es su colaboración para mantener la hegemonía del dólar, permitiendo la colonización mediante bases militares de todo el territorio europeo. Y es que la economía estadounidense se ha mantenido por esa hegemonía del dólar. Y sin la colaboración ovejuna de Europa habría sido imposible. Luego, ahora Donald Trump nos plantea una situación en la que ya de entrada, en todos los mensajes de Ezequiel de Donald Trump, en todos hay mentiras. Si tú me pones una declaración, te digo dónde está la mentira. Incluso cuando nos habla de que no deberían poder emigrar ciudadanos a su país. Bueno, pues vale, no dejes entrar a nadie, pero quítale la bota a todos los países que se encuentran al sur de Estados Unidos. Porque si tú no los dejas evolucionar económicamente, luego no te quejes de que vienen pobres aquí a quitarnos la riqueza. Es decir, todos los discursos son parciales y este también lo es. ¿Por qué? Europa y Estados Unidos, históricamente, hasta la administración Biden, habían mantenido un cierto equilibrio económico de la siguiente manera. Cada vez que Estados Unidos realizaba una política agresiva de aranceles con respecto a Europa, Europa devolvía el golpe de una forma que nadie observaba, pero que es muy curiosa, y es mediante sanciones a las empresas estadounidenses cuyos negocios están también ubicados en Europa. Véase Google, véase Facebook, véase todas esas redes sociales. ¿Por qué? Porque se establecen sanciones contra la vulneración de privacidad. Es decir, de algún modo hay siempre un statu quo de equilibrio entre los bloques económicos. Tú a mí me estás haciendo daño por aquí y yo voy a recuperar por allá, lo cual a Donald Trump le da lo mismo y vamos a explicar por qué. En el primer mandato de Donald Trump estableció unos aranceles al acero europeo brutales, porque obviamente eso vulneraba su industria. Y decían en todos los debates económicos era muy divertido, porque todos decían, bueno, pero fíjate lo que hace Donald Trump, la Unión Europea no contesta. Error. La Unión Europea periódicamente lo que hacía era dictaminar una sanción contra Google, que alguna llegó a ser creo que de hasta 500.000 millones de euros, porque obviamente estaba devolviendo el golpe de otra manera. Y de esta forma se mantiene el statu quo. Alguien podría decir, ya, pero bueno, eso Donald Trump no lo permitiría. Sí, sí lo permitiría porque Donald Trump sabe que lo vas a hacer. Lo que ocurre es que a Donald Trump no le duele que tú sanciones a las tecnológicas, porque esas empresas no generan una gran cantidad de empleo en Estados Unidos como si lo genera toda la industria que puede haber en torno al acero. Con lo cual, lo que en realidad está sucediendo es que Donald Trump está dando dinero a un sector y quitándoselo a otro, pero utilizando a la Unión Europea en todo el proceso. Y eso es lo que va a pasar ahora también. Lo que ocurre es que en todo ese proceso se van a establecer muchos discursos políticos. Donald Trump, con ese desdén y con ese poderío aparente, va a hacer creer a todo el mundo que es, pues eso, super Trump, yo aparezco aquí y hago lo que me da la gana. No es tan sencillo. Y esto lo hemos puesto con Europa. Vamos a China y lo mismo, vamos a Canadá y lo mismo. Con todo, simplemente es un discurso, Ezequiel, y es un discurso que está siempre basado en una parte de la realidad, no en el todo. Y las consecuencias de eso para Europa a partir de ahora, Alberto, porque además de la desindustrialización, esto va a generar naturalmente un impedimento para un encarecimiento aún mayor de las importaciones europeas. Vale, lo que realmente le va a suponer un grandísimo problema a Europa es el problema energético. ¿Por qué? Estas últimas semanas nos hemos enterado por dónde nos van a colar la broma del Nord Stream. Una vez que la CIA lo ha eliminado, ahora, como obviamente no deja de ser el Nord Stream un gran elefante dentro de la habitación, pues para tapar el problema del elefante, Estados Unidos ya ha concebido la idea. Estados Unidos compramos el Nord Stream, se arregla
Y a partir de ahora, por cada gota de gas que pase de Rusia a Europa, nosotros nos llevamos un beneficio. Con lo cual, estamos ya consolidando un mayor coste para las energías europeas a futuro. Estados Unidos no es tonto, tiene que hacer esa maniobra. ¿Por qué? Porque si no la hiciera, se expone a que una gran pobreza inmediata en Europa pudiera suponer el alza de movimientos políticos de corte soberanista, que esto desde luego los alemanes sabéis, pues los que estáis en Alemania sabéis mucho. Entonces, obviamente hay que buscar una vía que no lleve a la crisis total. ¿Y cuál es esa vía? Vale, seguís recibiendo gas ruso, pero yo me llevo una parte, con lo cual ya no es tan caro como antes si os lo vendo yo directamente, pero sigue siendo más caro que antes, con lo cual tu competitividad se reduce. Y si tú quieres seguir produciendo en condiciones, tienes que venir a Estados Unidos, donde yo te voy a dar, Donald Trump, te voy a dar todas las condiciones que quieras para que sigas potenciando el empleo y la economía estadounidense. Es decir, es ir dejando morir de pobreza a Europa, no en una guerra inmediata, pero sí poco a poco, desindustrializándola. Esa es la estrategia de Donald Trump y le va a salir bien, porque no hay en Europa, los políticos europeos están más preocupados por que el dinero que tienen en paraísos fiscales no aparezca en unos Panama Papers de turno que del hecho de que sus países estén prosperando, con lo cual le va a salir bien. Aún así, Ezequiel, vas a ver un gran enfrentamiento entre los títeres de la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Por qué? Con Donald Trump. Porque las élites corporativas también estarían encantadas de eliminar el Estado-nación de Estados Unidos de la ecuación. Para eso estaban los demócratas en el poder. Y Donald Trump, no. Donald Trump lo que quiere es un Estado-nación. Donald Trump no es un populista, es un nacionalista. Y eso implica que las élites europeas tienen permiso para ir contra Donald Trump. Con lo cual, ahora, durante un tiempo, se va a escenificar un extraño enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos que nunca se nos habría imaginado porque siempre hemos visto a Europa muy servil. La clave está en que quien está en el poder es Donald Trump. Si estuviera otro gobernante más acorde con esas élites corporativas, pues lógicamente los europeos harían sí amén a todo lo que Estados Unidos propusiera. Sí, recordemos, Alberto, que la charla de ayer con Juan Antonio, por eso el error. Recordemos, Fantástico. Juan Antonio Aguilar, recordemos, fantástico. Alberto, que cada uno de los gasoductos, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, presentaba 2 tuberías y en los ataques pudieron determinar la destrucción de 3 de las 4 tuberías en total. Una parece a disposición, y esto lo recordó Putin hace algún tiempo, si los europeos quieren, comenzamos a despachar gas mañana mismo, nuevamente, a través de esa 4ª tubería no dañada, presumiblemente por un error en la colocación de los explosivos. Aparentemente habrían cometido un error y en una de las tuberías destruidas o dañadas, establecieron 2 veces explosivos en 2 lugares distintos, confundiendo esa 3ª tubería con la 4ª finalmente no dañada. Así que bien posible esta hipótesis de Alberto de la compra de todo el paquete, pero por sobre todas las cosas de la tubería en condiciones, no dañada, y de a partir de ahí un manejo de Europa desde ese lugar. Van apareciendo preguntas, las vamos de Tito Rodríguez por ahí, de Agustín López, las vamos a responder, pero sobre el final, así que por favor, paciencia con esa cuestión. A propósito de tarifas, Alberto, aquí también las palabras de Trump sobre las tarifas, en este caso, no a Europa, sino a México y a Canadá. No las palabras de Trump directamente, sino de su vocera, llamada Caroline Leavitt, muy bonita, por cierto, muy bella. The Canada and Mexico tariffs, but that they won't actually be implemented until March 1st. I was wondering if you could confirm that and talk through some of the president's thinking. Bueno, la pregunta del reportero. Aparentemente ya habrían confirmado la imposición o la decisión de
tarifas económicas a México y a Canadá. ¿Podría confirmar esto, por favor? Y responde Caroline. That report and it is false. I was just with the president in the Oval Office and I can confirm that tomorrow, the February 1st deadline Leí ese deporte, es falso y puedo confirmar que a partir de mañana that President Trump put into place at a statement several weeks ago continues. The president will be implementing tomorrow a 25% tariffs on desde mañana Trump establecerá aranceles del 25% Mexico, 25% tariffs on Canada, para México, 25% para Canadá and a 10% tariff on China for the illegal fentanyl that they have y 10% para China por el fentanilo, por el ingreso de fentanilo sourced and allowed to distribute into our country, which has killed tens of millions of Americans. que ha matado a decenas de miles de estadounidenses. These are promises made and promises kept by the president. The president yesterday. Estas son promesas hechas y promesas cumplidas por el presidente Trump. Yo como sugerencia para la solución del problema del fentanilo y de las drogas, que abandonen el consumo de drogas en Estados Unidos y resuelto el problema del tráfico. Pero bueno, esa cuestión todavía no aparece en la cabeza de los geoestrategas estadounidenses. Siempre los responsables del tráfico de drogas, siempre los países exportadores y no los consumidores. Pero bueno, más allá de esta tontería. Alberto. No ha visto ninguna tontería, ¿eh? Porque fíjate, fentanilo no deja de ser una droga creada por empresas estadounidenses y China solo tiene los ingredientes. China no produce fentanilo que va a Estados Unidos, que es lo que en el discurso nos quieren hacer creer. No. Es decir, son Estados Unidos quienes se encargan de traer los ingredientes que sus corporaciones utilizan para producir fentanilo. Digo porque es que utilizan un mantra, la palabra fentanilo, y al final, efectivamente, es como lo de Putin en su día, Putin malo, ahora le toca a China con el fentanilo. No. Y la DEA, por cierto, Alberto, no realiza el combate del narcotráfico, sino que realiza su administración e incluso su promoción, en muchos casos, para el patrocinio de operaciones de cambio de régimen, como las llaman ellos, a los golpes de Estado. Recordemos lo sucedido en Nicaragua con los Contra, en Afganistán, incluso recuerdo también parte de la oposición contra Cuba, en parte financiada con dinero proveniente del tráfico de las drogas a través de la CIA. Bueno, todo eso, bueno, moneda de toda la vida, lamentablemente, con respecto al tema del narcotráfico. Pero lo importante acá, para la pregunta, Alberto, las tarifas a Canadá, a México y, bueno, más pequeñas, menores a China. Sí. ¿Esto para vos representa una estrategia para la negociación? ¿Representa una amenaza para una negociación de otras cosas? ¿Las va a establecer definitivamente? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Exactamente eso que acabas de proponer. Por una razón. Primero, el mensaje sigue siendo parcial. ¿Vas a poner un 25% de aranceles a todos los productos de México? ¿A todos? Por defecto, sea cual sea el producto. ¿Vas a poner ese 25% a todos los de Canadá, sea cual sea el producto? ¿A todos los de China el 10%? No, es tal cual tú lo has propuesto. Es decir, una estrategia de negociación. Primero te doy la bofetada y luego vamos a hablar amigablemente. Claro, aquí quien ya se va conociendo las estrategias de Donald Trump no se inquieta. Sí es verdad que en los medios de comunicación, y es también comprensible, el sensacionalismo nos lleva a, bueno, fíjate lo que va a decir Donald Trump. Es que Canadá, mira, ayer, estos días Trudeau ha dicho, que ya está ya más de vuelta que de ida, que bueno, pues que si quieren imponer esos aranceles no hay ningún problema. Tendrá que empezar a negociar con Rusia la compra de productos y para que de algún modo su economía no se vea resentida por esos aranceles de Donald Trump. Es decir, hay muchos. En el statu quo de la economía de todos los países en juego, incluida la de Estados Unidos y todos los demás, hay muchas situaciones que no se pueden mover de una bofetada, por mucho que Donald Trump lo quiera. Hay un statu quo de las situaciones de comercio entre los países que tú crees a la ciudadanía, igual que
bueno, que con buena voluntad te escucha, le puedes hacer creer que lo vas a conseguir. Imposible. La economía no funciona así. Por ejemplo, hay un aspecto económico formidable cuando nos dice que va a obligar a las empresas a invertir en Estados Unidos si quieren vender en Estados Unidos. Ya. Y yo pregunto, ¿qué empresa va a invertir alegremente en Estados Unidos cuando en 2022 se realiza la congelación de activos de una superpotencia mundial como Rusia en el plano militar? ¿Y cómo quieres tú que nos expongamos alegremente a esa congelación de activos? Es decir, que claro, Donald Trump dice vamos a hacer muchas cosas, pero en ningún momento ha limpiado lo que se había ensuciado antes. En ningún momento ha establecido previamente el discurso, por ejemplo, de que la congelación de activos a Rusia fue una locura, una absoluta locura, que sobre todo perjudica a Estados Unidos porque genera inseguridad económica en Estados Unidos. ¿Cómo voy a invertir yo en Estados Unidos si cualquier día, por ser español, si tengo un gobierno soberanista mañana, muy difícil, me van a quitar mis bienes? Porque claro, como pasó con los rusos, hay que expropiar a todos los rusos que tengan dinero en Estados Unidos. Entonces, un empresario, pongamos el caso chino, pongamos el caso indonesio, dirá que yo voy a invertir en Estados Unidos, ni hablar. Es decir, que con esas estrategias no consigues nada. Y con los aranceles pasa lo mismo. Porque tú cuando le digas a China que efectivamente le vas a gravar con un 10% todos los productos, China te va a decir, vale, bien, pues mira, yo voy a restringir la exportación de tal materia, tal mineral raro que tú necesitas para esta otra cosa. Y se va a encarecer de tal manera que obviamente todo lo que me estás a mí cobrando de más por aquí, lo voy a recobrar yo de más por allá. Y no solamente que el mercado estadounidense, Estados Unidos es una superpotencia económica, pero no dejan de ser 340 millones de personas contra 1.400 millones de personas. Voy a establecer, imaginemos, a todos los BRICS. Bueno, pues los BRICS empiezas a sumar países y tela marinera, pues estás hablando de China, India, ahí ya tienes ya casi 3.000. Vete uniendo países y te vas a encontrar con que si te devuelven el golpe te dejan tiritando. Entonces, yo, Ezequiel, creo que es más lo que tú has planteado ya de inicio, es decir, una estrategia de negociación grandilocuente para de algún modo conseguir dos efectos. Quizás ablandar al contrario y dar una sensación de importancia a los ciudadanos estadounidenses, que son los potenciales votantes, esos ciudadanos que necesitan sentirse importantes, los que han apoyado a Donald Trump. Sí, de hecho recuerdo algo muy parecido durante la primera gestión de Trump con México y con Canadá, Exacto. amenazas de tarifas y después una renegociación de los acuerdos del NAFTA, después renombrado a partir de esa negociación, pero una renegociación al final no tan importante, de Exacto. cuestiones relativamente menores. ¿Qué puede querer entonces Trump ahora en esta renegociación con México y con Canadá? ¿Cuál es el objetivo de estas estrategias de pegar y negociar, de estas amenazas? ¿Qué puede estar queriendo en el fondo, Alberto? Generar una sensación de fortaleza de la economía estadounidense. Esa es una de ellas. Hay varias. Obviamente, intentar generar mejores condiciones futuras. Tú lo acabas de explicar. Todo el ruido que hizo Donald Trump con México y luego los acuerdos se han retocado en cuestiones menores, porque ese statu quo no se puede cambiar de una bofetada. Y ahora va a pasar lo mismo. Pero, mientras tanto, se genera una sensación de fortaleza de la economía estadounidense. Y aquí entra algo que curiosamente tiene mucho que ver con la geopolítica, pero que normalmente no se contempla, y es los mercados financieros. Los mercados financieros, Ezequiel, mueven tal billonada, pero billonada de la europea, no de la estadounidense. Al día en los mercados se mueve tanto dinero que cuando tú tienes un grupo económico financiero como el estadounidense que ha subido un 75% de media durante los últimos 2 años en bolsa, tú tienes que generar el atractivo de tu economía para que los bancos de inversión que necesitan vender esos títulos, esos bancos de inversión hace 2 años le hacían a todo el mundo vender, le contaban que es que el mercado iba a caer un 40% más, cuando ya había caído un 25%, que iba a caer un 40% más y que la gente tenía que vender. Claro, se generó un pánico que hizo comprar a esos bancos de inversión todo, esa era la intención que tenían,
todo lo que vendían los inversores en pánico, que luego corrieron a hacer colas para comprar letras del tesoro, o sea, es decir, renta fija, lo cual fue una locura. Bueno, pues una vez que engañaron a todos los ciudadanos inversores con ese discurso, hicieron subir la bolsa un 75%. Ahora, Ezequiel, tienes que vender. Para redondear todo el proceso del negocio, tienes que vender las compañías. Y para vender esas compañías de bolsa que tienen los grandes bancos de inversión, hay que generar una sensación positiva sobre la economía estadounidense y una sensación de paz en Europa, para que también se compren las compañías europeas. Por eso el proceso de paz tiene también un beneficio financiero para el sistema financiero global. Ahora generas paz en Ucrania, generas sensación de economía estadounidense fuerte y todos los inversores, tanto de Estados Unidos como de Europa, corren alegres a comprar pensando que la bolsa va a subir mucho sin darse cuenta de que ya ha subido mucho sin ellos durante 2 años. Y esos procesos suelen durar meses. Y estamos ya iniciando ese proceso. Con lo cual, amigos demoledores, si tenéis dinero en bolsa, está bien, seguid dentro, pero cuidadín de aquí a unos meses porque igual ya va siendo hora de salir. Ahora, Eso es Alberto, esta estrategia em, aparece más orientada, según tu análisis, a los intereses de Wall Street, de los inversores financieros, que necesariamente, que más orientada a eso que a la reindustrialización de Estados Unidos. Por eso mi Sí, sí. pregunta, No, no. ¿podrá efectivamente materializar el deseo de reindustrialización de Estados Unidos con clases dominantes como las estadounidenses? Ayer, por ejemplo, Juan Antonio y yo presentábamos la cuestión de la relación con México y con la industria automotriz. ¿Puede quizás verdaderamente Donald Trump querer la relocalización de la industria automotriz estadounidense llevada a México? Él quizás verdaderamente la quiera de vuelta en Estados Unidos, junto a la industria europea e incluso China de producción de automóviles en México para la venta de esos autos en Estados Unidos a través de los acuerdos de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero aparece un problemita en el medio. Los sueldos. La hora de trabajo de Claro. un trabajador automotriz en México presenta un valor de $3.50. En Mira, Estados Unidos de 28,60. Entonces, tanto las élites financieras estadounidenses como las élites industriales con sus industrias llevadas a México, ¿convalidarán una cosa así, aún en contra de sus propios intereses económicos, en nombre del amor a los trabajadores estadounidenses? Ahí quizás el problemita para Trump, o comete un error de interpretación. no, no, perfecto. La economía es como una manta. Si tú tiras de un lado, corres el riesgo de destaparte del otro. Es decir, exactamente como lo has planteado. Es decir, es imposible. Otra cosa es que zonas especialmente deprimidas, que han tenido mucho que ver con el sector automovilístico, como Detroit, puedan tener algún tipo de fuerza inversora de cara a paliar la situación que viven. Pero, ¿qué vas a hacer? Un coche. ¿Alguien se ha planteado el aumento de costes que supone esos sueldos de cara al producto final? Es decir, te vuelves cero competitivo. Con lo cual tendrías que llevar a una economía ya no proteccionista. Es que te tienes que cerrar completamente al producto extranjero. Y eso, obviamente, no lo puedes hacer así como así, porque si te cierras al producto extranjero, los extranjeros, obviamente, no te van a seguir apoyando ni van a ir comprando tus productos. Entonces, por eso digo que los discursos de Donald Trump solo establecen una parte de las situaciones del statu quo, porque en realidad no, Ezequiel, no va a cambiar nada, de verdad. Son solo discursos y tienen que ver con la necesidad, llegado el caso, de ablandar a la contraparte para negociar de una manera o de otra sobre otro aspecto o sobre otra situación. Económicamente, si tiras de la manta, te destapas los pies. No hay otra. Y entonces, Alberto, si económicamente no vamos a presenciar verdaderamente cambios estructurales en la economía estadounidense, ¿cuáles las chances de Estados Unidos contra quien sí
motoriza cambios y muy profundos en el desarrollo económico y tecnológico. Por cierto, China. ¿Cuáles las chances contra China entonces de Estados Unidos? La chance cultural. Si es que el problema que tenemos, a ver, cuando en Estados Unidos profesores tremendamente prestigiosos como John Mearsheimer, que ha establecido la lógica de un posible conflicto contra China, cuando es un especialista que ha denunciado la situación en Ucrania, ha denunciado la situación en el Oriente Próximo. Sin embargo, en el tema de China ha caído en el juego. Eso es un error. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene la hegemonía cultural y eso es clave. ¿Alguien se piensa que por ser, llegado el caso algún día a China, el país más súper rico del mundo, todos vamos a ver con buenos ojos aceptar la cultura china y vamos a comprar con mejor, no sé cómo explicarlo, con mejor espíritu los productos chinos? No. Los productos chinos ahora son mucho más baratos con una gran calidad. Sin embargo, si los ciudadanos europeos vieran que su hegemonía cultural está en peligro, es decir, la que viene de Estados Unidos, obviamente rechazarían a China. Es decir, es que ese es el problema, que hablamos solo en términos monetarios y económicos. Sin embargo, detrás hay todo un trabajo que ha realizado la industria de Hollywood durante décadas. El ejemplo más claro es que se nos ha hecho creer que ganó la guerra Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, cuando quien lo ganó fue Rusia. Entonces, todo ese trabajo impide que China, como tal, sea un país que entrelace sus tentáculos tan eficazmente como lo ha hecho Estados Unidos durante las últimas décadas. Y eso implica que sí, cuando hay un producto más barato, lo vas a poder comprar. Pero si te establecen unos aranceles muy fuertes contra China, tú tampoco te vas a quejar tanto. Esa es la diferencia. Y es lo que va a pasar. Además de, llegado el caso, buscar excusas para impedir que China distribuya productos en Europa. Si lo hicieron en su día con Rusia y la energía, pues no tienes más que generarle un conflicto a China y a partir de ahí ya tienes el discurso para hacer creer a los europeos que tienen que evitar los productos chinos porque si compran productos chinos están favoreciendo al malvado Xi Jinping. Ya vamos cambiando de uno a otro. Entonces, eso es muy fácil, porque el chino tiene unas características raciales y culturales muy distintas y que se viven como muy lejanas en Europa, por mucho que nos hayamos globalizado y todo ese tipo de cosas. No, es decir, China podrá ser una potencia económica brutal, pero no puede sustituir a Estados Unidos. Por lo menos, igual en 100 o 200 años. Bien, aquí a propósito de China y del desarrollo económico, unas imágenes Hospital where the future is not just a vision, but a bastante reality above your head. sin el... Esto es un hospital chino, Alberto. As these devices move with Sí, los brazos robóticos encargados de la selección de las medicinas, el transporte, esto es un hospital, no la guerra de las galaxias, ni viaje a las estrellas. Hace poquito la presentación, el estreno de DeepSeek, un servicio de inteligencia artificial con prestaciones superiores a los servicios de inteligencia artificial estadounidenses, pero a un costo, por lo que antes desembolsaban $15, ahora desembolsan 15 centavos en términos de energía, de agua, del valor de ese procesamiento de datos necesario para la inteligencia artificial. Frente a esto, frente a esta potencia innovadora, no solamente en inteligencia artificial, sino en misiles hipersónicos, por cierto, los planos robados a Estados Unidos, según Trump, ¿no? Increíblemente desaparecieron los únicos planos en Estados Unidos sin Y copia. los científicos que los proyectaron se olvidaron de volver a proyectarlo. Sí, robada la memoria también, evidentemente. Bueno, misiles hipersónicos, computación cuántica, 5G, etcétera, etcétera, etcétera. Una potencia de innovación y por ende económica tremenda. Frente a esto, Juan Antonio, en el caso de Europa, ¿cómo debería reaccionar Europa? Porque hasta el momento acompañó la política de Estados Unidos de endurecimiento contra China en gran medida, pero ahora Trump determina que quiere sanciones,
que quiere la compra de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 para esta extorsión también descrita antes en tu análisis. ¿No aparece China como una posible salida para Europa? Durante el gobierno de Donald Trump, probablemente sí. Y es curioso porque en la última parte de la administración demócrata ya veíamos cómo todos los europeos se enfrentaban a China. China es un peligro, China es terrible, todo ese tipo de discursos ridículos que ya había conseguido la administración demócrata que se estableciera en Europa. Pero como Donald Trump es un problema, porque no deja avanzar el proyecto de las élites corporativas a la velocidad que necesitan, nos podríamos encontrar con la situación curiosa de que los mismos títeres que te han dicho hace un año que con China había que seguir, bueno, ya hemos visto las afrentas diplomáticas que se han llevado a cabo, pues ahora de nuevo amigos con China. Sin embargo, yo aquí, Ezequiel, sigo pensando que solo me cuadra el puzzle si asesinan a Donald Trump. ¿Por qué? Porque 4 años más de evolución tecnológica china impide una guerra en las condiciones que le interesa a Estados Unidos contra China. Es decir, China dentro de 4 años, a la velocidad que evoluciona, tú ya no te vas a poder enfrentar con ellos de ninguna manera, prácticamente. Sí, podrás lanzar a Filipinas, a Japón contra China, a Corea del Sur, si cuela, pero, Ezequiel, ya es muy difícil. Entonces, ¿cuál es el papel de Europa? El papel de Europa es muy problemático. Y es que tendemos a analizar la economía como un fenómeno solo económico, aislado. Sin embargo, la economía no se puede analizar sin antes comprender la política. Si en Europa tenemos mandatarios colocados en su puesto por el Foro Económico Mundial, sin atender a las necesidades de sus ciudadanos, el hecho de que esos mandatarios busquen una salida que beneficie a Europa será solo una cuestión casual. Como está Donald Trump allí, vamos a tomar decisiones que fastidien a Donald Trump y, oye, casualidad, benefician a nuestros gobernados. Pero cuando no esté Donald Trump, Ezequiel, volveremos a la misma mecánica. Porque antes hay que solucionar el fenómeno político, lo que hemos hablado antes, de esos sistemas políticos en los que no hay control del poder, antes que la economía. Si no arreglas primero lo político, vas a seguir con el problema, lo vas a retrasar, en este caso igual 4 años en el mejor de los casos, hasta que no esté Donald Trump. Bien, interesante tu análisis. Último tema para la conversación antes de responder preguntas, querido Alberto. Aquí un video difundido el día de hoy o el día de ayer, el tercero de Irán con una recorrida de una de sus bases militares subterráneas. Ya presentaron 2, uno con una base militar subterránea de misiles y otro con una base militar subterránea con lanchas y barcos ¿sí? de la marina iraní. Aquí, esto evidentemente con Farsi detrás. Bueno, aquí el último video difundido, una nueva base militar. Estas las imágenes de los lanzadores de estos misiles y demás. Lo interesante, más allá de esto, aparece en la recorrida, aquí en un segundito, de estas instalaciones subterráneas. Esto también cerca del agua, en algún lugar de Irán. Esto, a partir de ahora. Lo van recorriendo con un dron, ¿sí? Sí, sí. De fondo, Absolutamente impresionante. Casi como una película de James Bond, Alberto, pero esto de verdad. Sí, sí. Sí, a ver, lógicamente Irán también quiere sobrevivir. Kilómetros y kilómetros. Frente a esto, Alberto, ¿cuán probable una escalada contra Irán, naturalmente con no solamente la participación de Israel, sino Israel apoyado por Estados Unidos o al revés, Estados Unidos apoyado por Israel, según el gusto, frente a, un país sí con un aliado menos, porque la caída de Bashar al-Assad determinó
el debilitamiento de Siria en esa región, pero, perdón, el debilitamiento de Irán a través del derrocamiento de un aliado, pero aún así con un arsenal cada vez más grande y cada vez más sorprendente, porque hasta hace poco Irán carecía de todas estas capacidades militares. ¿Qué lectura realizás de esa situación? ¿Cuán probable una escalada por ese lado o por otro lado en Medio Oriente? Todavía no. Si Donald Trump, como probablemente quiere, necesita propiciar las circunstancias que permitan al sistema financiero vender activos a nivel global, es decir, una sensación de bonanza económica en el horizonte por la fortaleza de Estados Unidos, por el fin de la guerra en Europa, durante un tiempo Irán seguramente se hablará poquísimo de él. Por parte de la administración Trump se harán lógicamente alusiones, pero probablemente no muchas, y ya veremos si por parte también de la israelí. Pero una vez que el sistema financiero haya conseguido que todos los ciudadanos vayan corriendo a la bolsa a comprar un 75% más caro todo, lo que estaba hace 2 años, pues lógicamente ahí ya tenemos el camino abierto para colocar a Irán en la mesa. Ahora no interesan, Ezequiel, discursos de guerra. Ahora interesan discursos de paz. Y tiene que ver, aunque parezca increíble, mucho con el momento de la bolsa. Es decir, lo que hace la bolsa es marcarte los momentos en los que va a suceder todo. No te dice la bolsa qué va a suceder, sino cuándo. Ahora no es el momento, ahora es el momento de la paz. Y cuando el mercado ya hayan los bancos de inversión vendido todos los títulos a quienes durante estos meses compren, podrá empezar a caer, y cuando empiece a caer el mercado veremos que Irán aparece en la ecuación. Probablemente, ¿eh? Esperaremos unos meses. Ajá, interesante, interesante. Respondemos algunas preguntas de la audiencia. Alberto, por acá, Tito Rodríguez, miembro del canal desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Tito, por el apoyo. Hola, Alberto y Ezequiel, saludos desde Argentina. Pregunta, ¿cómo se imaginan el mundo geoeconómico por venir? Es decir, las finanzas, la cadena de suministros, etcétera. ¿Habrá zonas de influencia o relaciones entre los polos de poder? Bueno, yo lo que me imagino es más sumisión por parte de Europa, es decir, la aceptación por parte de los europeos, no quizás con la administración Trump, pero sí con las siguientes, de dejar de comprar productos BRICS, por ejemplo. Concretamente de China, porque India a día de hoy tiene sus tentáculos, Estados Unidos, muy entrelazados con la economía india, que es el país que ha intentado y que está intentando utilizar para sustituir la fuerza productiva china. Entonces, yo lo que veo es que va a haber una sumisión total de esos, van a intentar, como que diría, crear un muro económico en torno a la zona de influencia de Estados Unidos. Y aquí no me extrañaría que también lo intentaran incluir dentro de esa zona de influencia con un muro a muchos países hispanoamericanos. Es lo que creo, porque no tiene otra. Estados Unidos no puede mantener su hegemonía económica si no hace eso. Y de hecho, claramente la administración demócrata iba en ese camino. Y no creo que haya después de Donald Trump alguien tan enfrentado a esa tesis globalitarista. J.D. Vance será muy bueno, será muy tradicionalista, será todo lo que queramos, pero no es un empresario de éxito. Es decir, lo que está haciendo Donald Trump solo lo puede hacer alguien que ha vivido en los negocios y tiene ese bagaje. Los demás son políticos de carrera, y los políticos de carrera al final supeditan los intereses de los ciudadanos en función de otros que están pagando sus campañas electorales, por poner un ejemplo. Bien. Por aquí, Agustín López. Alberto, ¿qué países crees que son los más atractivos ahora para invertir o vivir? ¿El deterioro del nivel de vida en Europa podrá traer otros riesgos? Vale, tú para ver qué países hay que invertir, tienes que ver a qué países Estados Unidos le está dando su confianza económica. ¿Dónde está produciendo Estados Unidos? En India. Yo llevo ya años explicando, a ver, si ahora el enemigo es China, hay que estar en India invirtiendo hasta que el enemigo sea India. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, India. No hay mucho más, porque Corea del Sur también es un buen país en el que invertir. Sin embargo, poco se está hablando del golpe de Estado que intentaron hace cosa de 2 meses.
Y es que probablemente ahí lo que había por parte de la administración Biden era el intento de abrir un segundo frente a Rusia en Corea del Norte, que Corea del Sur hasta entonces se había mantenido tremendamente al margen del envío de armas y de todo el problema que teníamos en la guerra de Ucrania. Bueno, pues quizás la idea del golpe de Estado era, porque ya había habido golpes diplomáticos previos, generar un nuevo frente contra Corea del Norte, con lo cual Corea del Sur sigue siendo un país por ahora en el que invertir, pero cuidadín, Vietnam es otra megafábrica estadounidense. No sé, yo ahora mismo seguiría haciendo lo que, si hace 20 años nos hubieran dicho seguramente que invertir en China era la opción, nos habría parecido muy extraño. A todo lo pasado es muy fácil verlo todo. Bueno, pero aunque el caso de India y Corea del Sur ya se pueden ir entreviendo, se pueden ir viendo, todavía quizás estemos a tiempo de algún modo aprovechar esa bonanza. De hecho, si miramos los índices indio, por ejemplo, el Nifty 50 ha sido súper alcista durante estos últimos años. Yo tendería, si habléis de invertir como tal, a ese tipo de negocios. Y si no, queréis invertir en Europa, por ejemplo, cuando el mercado caiga, el sector del lujo va a funcionar bien. O sea, en épocas de crisis lo que mejor funciona es el lujo. Entonces, bueno, pues cuando durante meses nos hayan vendido la idea en Europa de que tenemos que llevar nuestro dinero a la bolsa y comprar a lo loco lo que ha subido ya un 75-80%, pues ahí lo que tendremos que hacer es empezar ya a tender hacia sectores que tradicionalmente en los mercados financieros han funcionado contra todo lo demás. Por ejemplo, el sector del lujo. Por poneros un ejemplo. Bien. Por aquí, Patricia Mendoza, desde Colombia. Gracias por desvelar la desinformación occidental y enriquecer nuestro conocimiento. Excelente y amena exposición de ambos. Saludos desde Colombia. Patricia, saludos. Muchas gracias. Por aquí otra de Agustín López, esto ya más ligado a la bolsa. Si vendo todos los indexados SP, ¿en qué invierto? Esto ya bastante técnico para vos, Alberto. Vale. Si sales de los indexados SP, tienes, bajo mi punto de vista, dos opciones. Buscar valores, como hemos antes sugerido, tema lujo, sectores que suelen funcionar contra mercado, tradicionalmente. Y si no quieres ese riesgo, estabilizar la inversión en oro. Yo llevo explicándolo mucho tiempo. El oro no sirve para invertir, como la gente dice. Bueno, a veces utilizamos eso el lenguaje para que se nos entienda. En realidad, solo sirve para evitar la depreciación de la moneda fiat. Entonces, bueno, como probablemente con Donald Trump se va a intentar emitir más dólar o crear más deuda o tener bajos los tipos de interés. Cuando alguien te dice que baja los tipos de interés y va a mantener a raya la inflación, es ridículo. Y más cuando te dice que lo va a conseguir extrayendo un petróleo en Estados Unidos que, lógicamente, el método del fracking necesita estar el precio más caro para que sea rentable, o que va a obligar a Arabia Saudí y a Rusia a permitir precios bajos del petróleo cuando sus economías dependen del precio del petróleo. Es decir, los discursos de Donald Trump son muy pueriles. O sea, entonces, claro, como no va a poder bajar tipos de interés y mantener la inflación controlada, pues la moneda probablemente tenderá a tener cierta depreciación. Pues eso lo puedes evitar, por ejemplo, con oro. Por ponerte un ejemplo. El bono estadounidense, yo es que la deuda podría ser un problema a nivel global, viendo la cantidad actual de deuda que se emite alegremente. Es decir, se emite deuda como si no la fuéramos a pagar. Con lo cual, no lo sé. Yo tengo cierto miedo con la deuda. Es decir, de hecho, podría haber un problema con deuda a nivel global durante los próximos años, podríamos verlo, si no lo vemos en meses. Con lo cual, no lo sé. De todas formas, hay una cosa que es muy importante. A la hora de tomar decisiones de inversión, no podemos nunca plantearnos, antes de ver que efectivamente se produce un techo en los mercados, es decir, antes de ver las circunstancias que a ti te deban llevar a liquidar tus fondos indexados, que todavía no es el momento. Pues joder, vamos a esperar, yo me comprometo, si quiere Ezequiel, cuando llegue el momento a venir aquí y lo exponemos. Pero no podemos estar tomando decisiones a no sé cuánto tiempo vista. Primero vamos a ver cómo se va desarrollando todo, si efectivamente dejan de subir las bolsas y hay claros indicios de distribución de títulos, y luego liquidamos los fondos.
¿vale? Porque si vendemos ahora, podemos estar durante 6 meses mirando, aunque el mercado esté lateral, y como estamos acostumbrados a ganar dinerito todos los días con esos fondos indexados, se nos afila el colmillo y la ludopatía y que andamos comprando y vendiendo y perdiendo dinero en cada operación. Así es que paciencia, llegará el momento. Y esta de mi parte, Alberto, en momentos de inestabilidad, los bienes raíces, las propiedades, ¿para vos representan una forma de mantenimiento del valor, Sí, como el oro, ¿no? ¿Recomendable, no? totalmente, totalmente. Yo lo siento porque alguien me dice, mira, yo siempre cuento una anécdota. Un día que venía yo de un vuelo de Madrid y paseaba por Bilbao hacia casa, vino una señora y me dice, oiga, usted es Alberto Iturralde, le sigo mucho. Y digo, ah, pues muchas gracias. ¿Dónde podría yo meter un dinero que tengo aquí? Le digo, pues mire, fíjese usted, en la calle Ledesma va a haber una peatonalización mayor, compre usted plazas de garaje porque eso le va a servir, por la escasez, le va a ser más rentable. Y me pregunta la señora, me dice, pero oiga, ¿pero usted no se dedica a la bolsa? Y digo, pues precisamente por eso, señora, porque como sé todas las trampas que hay en la bolsa, le sugiero que haga inversiones más inteligentes, salvo que usted quiera vivir pegada a la pantalla como lo hago yo todos los días. Entonces, los inmuebles para mí son muy buena inversión. Luego ya, el tino que tenga cada uno tiene que ver con, es como todo. O sea, el dinero no crece en los árboles. Aunque los inmuebles sean una buena inversión, cada uno tiene que estudiar zonas, el por qué esta zona se puede revalorizar, si se quiere como inversión. Y obviamente si lo que queremos es vivir, también tiene su lógica, porque los alquileres están muy bien, pero es que muchas veces por el precio del alquiler estamos pagando una hipoteca. Así es que yo lo veo muy bien, Ezequiel, aunque parezca increíble, ¿eh? En un especulador bursátil. Ujú. Bien, bien, muy honesta tu respuesta. Alberto, bueno, primero, por favor, demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, con el like, eso nos ayuda contra la censura, muy, muy habitual, lamentablemente, contra nuestro canal. El canal de ustedes también afectado por la censura, la magia de la bolsa, también, ¿no? Todos los canales. Muy bestia, muy bestia. Muy bestia porque ya lo último que hemos tenido es un hackeo muy, muy, muy fuerte que por suerte y entre comillas, haciendo magia, no nosotros, sino quienes nos han ayudado, lo hemos podido salvar. Pero sí, hemos estado en Shadowban, hemos estado en todas las modalidades que te puedas imaginar en un canal que obviamente tú que ya tienes recorrido también conoces. Ay, está la democracia, ¿no? Está la libertad de expresión. Sencillamente, voces críticas e inmediatamente ametralladas desde todos lados, en este caso es esta plataforma, ¿verdad? Alberto, un placer la charla con vos esta noche. Siempre por costumbre aquí el invitado con la última palabra, así que si algo en el tintero o bueno, recordar también naturalmente dónde puede la gente acompañarte, tu canal, etcétera, etcétera, lo que vos quieras, todo tuyo. Nada, nada, solamente decir que me siento súper afortunado. Fijaos, cuando comenzó la operación militar especial en Rusia, yo colaboraba con un medio de negocios televisión que se dedicaba en aquel momento solo a lo que tenía que ver con la economía, con lo cual el tema de Rusia solo se tocaba en función de la economía. Como yo conocía un poquito la historia de Ucrania en aquel entonces, aprovechaba mis análisis bursátiles para introducir la cuña de la gran mentira que había en Europa al respecto de la guerra de Ucrania. Y gracias a eso, a que Lorenzo Ramírez, también en aquel momento que hablábamos los dos de economía, que también hacía exactamente lo mismo, aprovechaba sus análisis para también introducir la cuña de que realmente lo que importaba era la geopolítica y no solamente los factores económicos, pues tuvimos la suerte de que aparecieran personajes tan formidables como el señor Ezequiel Vistoletti, el señor Juan Antonio Aguilar y muchos otros amigos, Fernando Moragón, por ejemplo, que, bueno, pues habéis llenado el espacio de Internet de unas opiniones ya mucho más cualificadas que la mía. Lorenzo, desde luego, es una opinión súper cualificada, pero vosotros, con respecto a mí, sois muchísimo más cualificados y que es una suerte haberos de algún modo encontrado y poder hacer ese camino un poco con vosotros. Bueno, muchas gracias por el piropo, querido Alberto. La magia de la bolsa, el canal de Alberto. No lo desaprovechen porque concatenan muy, muy hábilmente las dos perspectivas, la política y la económica, y como siempre remachamos en este canal, ambas dimensiones, la política, la economía y
lo militar, la guerra, todas representan dimensiones de lo mismo, de las relaciones de poder. Entonces, realizar un análisis exclusivamente político, económico o militar, no, carece de lógica. Lo importante, poder establecer relaciones entre todos ellos, y Alberto puede esto fenomenalmente y lo presenta siempre en su canal La Magia de la Bolsa. Así que, dicho esto, querido Alberto, un abrazo, un saludo también para Beatriz Pulido, nuestra moderadora, y a quienes nos acompañaron hoy. Alberto, un placer y hasta la próxima. Fortísimo abrazo y mil gracias por este ratito.